Rebelión en Rusia. ¿Qué ha pasado este fin de semana en el Kremlin? ¿Cómo así la mano derecha de Vladimir Putin decide levantarse en armas con un grupo de mercenarios que es el grupo Wagner? ¿Y cuál es el nivel de fuerza que tienen justamente en el ejército ruso? ¿Y cómo esta situación puede ser un punto de quiebre para Vladimir Putin y para las próximas elecciones que se vivirán justamente en Rusia en el 2024? Todos estos temas aquí te los resumo. Pero antes de comenzar, dale me gusta, suscríbete y dale click a la campanita. Ahora sí, vamos a comenzar. El presidente ruso Vladimir Putin ha enfrentado su fin de semana más complejo en lo que va probablemente de su administración, incluyendo nada menos que una guerra, la guerra que está desplegando Rusia sobre Ucrania, porque ha enfrentado una rebelión en su propio territorio y nada menos de quien consideraba o quien era, entendemos, su mano derecha hasta hace pocos meses. Nos referimos a Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. Los mercenarios del grupo Wagner, entre los que se encuentran muchos ex soldados de las fuerzas especiales rusas, tienen tanta influencia en el ejército ruso que han apoyado incluso a las fuerzas oficiales en Siria, apoyando a Bashar al-Assad. Pero los problemas para Vladimir Putin empezaron el fin de semana cuando el líder del grupo Wagner, Prigozhin, llamó a un levantamiento justamente de sus fuerzas. Ojo, las fuerzas de este grupo de mercenarios se calcula en términos oficiales en 25.000. Algunos cálculos del Ministerio de Defensa británico hablan incluso de 50.000 o hasta 60.000 miembros. Gran parte de ellos se encuentran en Ucrania, luchando justamente la guerra que lleva a cabo Vladimir Putin. Sin embargo, a partir de este llamado al levantamiento, gran parte de esas fuerzas concentradas en Ucrania y luchando justamente la guerra de Vladimir Putin hizo caso al llamado de rebelión y empezó a marchar con rumbo a Moscú, con rumbo a la capital rusa, lo que se entendía como un intento de golpe de estado. En su camino tomaron ciudades como Rostov. Rostov es una ciudad sumamente importante en el contexto de la guerra que despliega Rusia sobre Ucrania, porque servía como centro de operaciones para el ejército ruso desplegado justamente en las principales ciudades de Ucrania. Sin embargo, fue muy sencillo para el ejército de mercenarios de Prigozhin tomar esta ciudad casi sin oposición. De hecho, el ejército de mercenarios recorrió 780 kilómetros rumbo a Moscú y, según información de las agencias de defensa, destruyeron un avión ruso. Y las fuerzas de Prigozhin llegaron muy cerca a Moscú, llegaron a estar a 200 kilómetros de la capital rusa. Una de las primeras excusas que da Prigozhin para este levantamiento es que el ejército ruso atacó justamente a sus hombres, que bombardearon puntos céntricos donde estaban sus mercenarios. Sin embargo, las tensiones con el ejército ruso y con el gobierno de Vladimir Putin ya llevan varios meses. De hecho, Prigozhin ha tenido fuertes disputas y declaraciones directamente contra el ministro de Defensa ruso y el jefe del ejército ruso, señalando que han llevado muy mal la guerra sobre Ucrania, y dijo que el gobierno de Vladimir Putin había inventado una serie de excusas justamente para llevar a cabo esta guerra. Y lo real y lo concreto es que el gobierno de Vladimir Putin ha tratado de hacer firmar una serie de contratos, no solo al grupo Wagner, sino a fuerzas similares, ejércitos privados, para que estén bajo el control del Ministerio de Defensa. Y ya Prigozhin, en una declaración pública en su cuenta de Telegram, declaró que el Ministerio de Defensa y el gobierno de Vladimir Putin han intentado destruir al grupo Wagner, y justamente esta marcha hacia Moscú no era una rebelión, como había advertido en su momento y en un mensaje Vladimir Putin, sino solamente una marcha de protesta. Pero ¿por qué este levantamiento duró poco más de 24 horas? ¿Por qué, estando tan cerca ya, a puertas de Moscú, y entendiendo para muchos en el mundo que esto podía ser un golpe de estado, por qué Prigozhin decide dar la vuelta y volver a recluirse en sus bases, como fue lo que sucedió? Entonces, en medio de esta marcha del ejército de mercenarios de Prigozhin hacia la capital de Rusia, un papel clave justamente en las decisiones que se han tomado en las últimas horas para detener un baño de sangre. Ojo, como lo decía el propio Prigozhin, ha sido el rol, el papel que ha jugado el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Ojo, un aliado muy importante para Vladimir Putin, que además tiene muy buenas relaciones con Prigozhin. Él ha logrado un acuerdo entre Prigozhin y Vladimir Putin. Y finalmente, en las últimas horas, simplemente Prigozhin dijo que sus fuerzas vuelven a sus bases y que esto solamente representó una marcha y no una rebelión, como había ya señalado en su momento
momento Vladimir Putin. Pero claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Prigozhin ante un acto que el propio Vladimir Putin calificó de traición? ¿Y qué iba a pasar con los miles de miembros de soldados del ejército del grupo Wagner? A ver, lo concreto, lo que uno esperaría es que estos terminen en la cárcel o incluso muertos. Sin embargo, entendemos que dentro de los acuerdos a lo que han llegado es justamente al perdón, porque la información que se tiene y las imágenes que ya se tienen es que Prigozhin se encuentra justamente en un hotel 5 estrellas en Bielorrusia y su ejército de mercenarios también podría estar ya en camino a Bielorrusia. Y acá hay información, digamos, que viene de ambos lados. Por un lado, Vladimir Putin en un mensaje a la nación ha dicho que no se va a procesar ni juzgar a Prigozhin ni a ninguno de los miembros del grupo Wagner y que estos pueden estar en Bielorrusia. Sin embargo, ha dicho que cualquier miembro del grupo Wagner, si desea, puede trabajar para el Ministerio de Defensa. Sin embargo, también Prigozhin ha mandado un mensaje, como decíamos, a través de su cuenta de Telegram, señalando que está de acuerdo, que gracias al papel que jugó el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, se han podido llegar a acuerdos con el ejército ruso, con el gobierno de Vladimir Putin, y que sus fuerzas van a seguir operando en una jurisdicción legal. Sin embargo, no ha quedado del todo claro qué va a pasar con el grupo Wagner. ¿Va a operar desde Bielorrusia? ¿Va a seguir operando en Rusia, aliada al Ministerio de Defensa? Son preguntas todavía que no tienen respuesta hasta el momento. Sin embargo, este levantamiento, esta rebelión deja también varias conclusiones respecto a la fortaleza que tiene hoy por hoy Vladimir Putin dentro de Rusia y sobre todo el respaldo que tendría Vladimir Putin dentro de su propio ejército, porque el propio Prigozhin ha destacado que sus fuerzas de mercenarios han podido avanzar por Rusia 780 kilómetros casi sin ninguna oposición, y es una realidad. Incluso destacó que esta marcha desde Ucrania hasta las puertas de Moscú es la misma marcha que hizo el ejército ruso cuando decidió invadir Ucrania. Incluso se ha burlado del jefe del ejército ruso y del ministro de Defensa, señalando que si los hombres del grupo Wagner hubiesen realizado la invasión a Ucrania, esa guerra ya se hubiese ganado y no sería un completo fracaso como ha ocurrido con el ejército ruso sobre Ucrania. Es decir, ha tenido palabras sumamente desafiantes y ha logrado finalmente sus objetivos porque no ha sido procesado y hoy por hoy goza de una inmunidad en Bielorrusia. Entonces, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Rusia refleja la debilidad que estaría teniendo Vladimir Putin dentro de su propio territorio, lejos a lo que se pensaba, y esto hace pensar qué va a ocurrir en el 2024 cuando nuevamente toquen las elecciones en Rusia. ¿Podrá Vladimir Putin mantener el poder luego de que su mano derecha, su hombre de confianza, el líder de un ejército de mercenarios que servía a los intereses de Rusia y en particular de Vladimir Putin, se levantara y desafiara su poder y desafiara directamente a los hombres que manejaban el ejército y las fuerzas rusas? Va a ser lo mismo para el poderío que tiene Vladimir Putin en Rusia luego de este levantamiento. Y otro asunto que genera mucha preocupación a nivel global, porque claro, desde muchos frentes se podía ver con cierta incluso sonrisa el hecho de que Vladimir Putin esté pasando por estos problemas en Rusia. Sin embargo, la gran preocupación del mundo tenía que ver con el control de las armas nucleares. A ver, Rusia es uno de los 2 países con mayor poderío nuclear, si no el primer país, disputándose el liderato con los Estados Unidos. Y la gran preocupación es quién se quedaba con el maletín nuclear. Porque claro, si estábamos frente a un golpe de Estado y Prigozhin lograba tomar el poder de la mano de la fuerza de sus mercenarios y con apoyo de los insurgentes dentro del ejército ruso, la gran pregunta para el mundo es qué iba a pasar con Rusia y cómo iba a cambiar el escenario en un eventual gobierno de Prigozhin. Para entender quién es Prigozhin y los riesgos a los que el mundo podía estar expuesto, vale la pena preguntarse quién es Prigozhin. Prigozhin es un hombre que estuvo en la cárcel durante 9 años, muy vinculado al crimen organizado. Cuando él sale de la cárcel, pone un negocio de restaurantes y es ahí donde Vladimir Putin conoce a Prigozhin y se vuelve gran amigo, al punto que Prigozhin era conocido como el cocinero de Vladimir Putin y su riqueza se la debe al Kremlin, porque fue gracias a los contratos
con el Estado ruso, con el gobierno de Vladimir Putin, que logra asentarse y crecer y convertirse en un multimillonario y crear justamente este ejército de mercenarios que ha servido durante muchos años a los intereses de Vladimir Putin. Además, es un tipo muy vinculado a la extrema derecha rusa, a la más conservadora y, ojo, a la más militarista, a la que creía que el despliegue de fuerza en Ucrania tenía que ser mucho mayor y mucho más brutal. Por eso es que en muchas zonas donde se ha desplegado este ejército de mercenarios en Ucrania o en otras partes del mundo, se han denunciado constantes violaciones a los derechos humanos. Es conocido como un tipo sanguinario, es conocido como un mercenario tal cual es justamente el grupo Wagner, y por eso es que la preocupación estaba puesta sobre qué iba a pasar con Rusia y qué iba a pasar con el control justamente del poderío nuclear que tiene este país si caía en las manos de un tipo como Prigozhin. Entonces, este levantamiento genera una serie de interrogantes hacia adelante, porque la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Vladimir Putin hacia adelante? ¿Qué va a pasar con la guerra de Rusia sobre Ucrania? ¿Qué va a pasar con Bielorrusia y con el ejército de mercenarios que lideraba Prigozhin? Y sobre todo, ¿cuánta fidelidad tiene actualmente el ejército ruso a su líder Vladimir Putin y cómo sus aliados, los aliados de Vladimir Putin, están viendo esta guerra? Y sobre todo, si esto podría volver a suceder, si la debilidad mostrada por Vladimir Putin podría llamar o generar otros levantamientos que pongan justamente en jaque a un país que se encuentra evidentemente en una situación de alta inestabilidad. Pues no lo sabemos, sin embargo, la inestabilidad que hoy por hoy se vive en esta parte del mundo afecta directamente a todo el planeta.